Sentí el metal del volante aplastar mis costillas. Después, todo se volvió negro, mi último recuerdo, mi prometido y mi mejor amiga junto a mi cama del hospital. Susurraban sobre mi seguro de vida. Pero cuando abrí los ojos, no, estaba en la morgue. Estaba en mi propia cena de compromiso, 2 años antes. Esta vez, decidí dejarla ganar. El tintineo de las copas de champán me trajo de vuelta. No fue una transición suave. Fue como un cubo de agua helada sobre mí. Alma, jadeé. Mis manos se aferraron al borde del mantel. Clara, cariño, ¿estás bien? Parece que has visto un fantasma. Parpadeé. Las formas borrosas se convirtieron en los rasgos de Marcos Álvarez. Sonreía con esa mueca torcida y devastadora. Antes, hacía que mi corazón diera un vuelco. Ahora, al mirarlo, solo sentía un dolor fantasma. El dolor de un esternón roto. Y el pavor frío de un respirador que se apaga. A mi derecha estaba Vanessa Ruiz, mi dama de honor. Mi supuesta amiga del alma desde la universidad. Llevaba el vestido de seda verde esmeralda que le había comprado. Se inclinaba demasiado cerca de Marcos. Yo había vuelto. Era el 14 de mayo. Nuestra cena de compromiso en el restaurante Alcázar. En mi vida anterior, yo no me había dado cuenta de nada. Pasé la noche mirando mi anillo de diamantes, soñando con nuestro futuro. No noté las miradas entre ellos. No noté el pie de Vanessa contra la pierna de Marcos. No sabía que en 6 meses Marcos falsificaría mi firma. Aseguraría un préstamo de 2 millones de euros. Era para su startup tecnológica fallida. Y el dinero no era de un banco. Era de un usurero llamado Víctor Rosales. Un hombre que rompía rodillas antes que contratos. En esa vida, el dinero se esfumó. Se fue en las adicciones de Marcos al juego. Pero fui yo quien pagó las consecuencias. Tuve 3 trabajos. Gasté mi herencia. Y defendí a Marcos hasta el final. Hasta la noche en que mis frenos fallaron en la autovía A1. Mientras agonizaba en una cama de la UCI, ellos entraron. Se cogieron de la mano. Y firmaron la orden de no reanimar. Estoy bien. Logré decir finalmente. La bola de pánico se asentó en mi estómago. Cogí mi vaso de agua. Mi mano estaba sorprendentemente firme, solo un poco abrumada. Es una gran noche. Vanessa se acercó y apretó mi antebrazo. Te lo mereces, Clara. Has conseguido al soltero de oro de la ciudad. Sinceramente, me muero de envidia. La ironía casi me hizo reír. Ya lo creo que te morirás, pensé. Desde luego, es único, respondí. Le dediqué una sonrisa brillante pero vacía. Pasé el resto de la cena observándolos. Ahora era todo asquerosamente obvio. La forma en que los ojos de Marcos seguían a Vanessa. La forma en que ella reía con sus chistes mediocres. En mi primera vida, cuando los encontré juntos, grité, lloré, luché por él. Le rogué a Marcos que fuéramos a terapia de pareja. Pensé que podía arreglar nuestra relación. Esta vez iba a entregárselo en bandeja de plata. A la mañana siguiente, me desperté en el ático que había comprado. Lo pagué con el fondo fiduciario de mi abuelo. Marcos estaba en la ducha. Fui directa a mi portátil. Lo primero era desenredar mis finanzas. En la línea de tiempo original, abrimos una cuenta conjunta. Fue una semana después de nuestro compromiso. Yo había ingresado 500.000 euros como capital inicial. Eso estaba programado para el próximo viernes. Entré en mi portal bancario. Congelé mis cuentas principales. Transferí la mayor parte de mis activos a un fideicomiso. Estaba bajo una SL recién creada. El viernes me senté frente a Marcos en la cocina. Sobre la cuenta conjunta, empezó él de forma casual. Tengo los papeles del Santander. Si transferimos los 500.000 hoy,
Mis desarrolladores en Málaga podrán empezar. En realidad, Marcos, estuve revisando los términos del fondo de mi abuelo. Mentí con suavidad. Mi rostro era una máscara de decepción. Mi abogado, David Costa, detectó una cláusula de penalización. Si retiro más de 50.000 euros antes, y de los 30, pierdo el 40% del capital. El cuchillo de Marcos se detuvo. Una sombra cruzó su rostro, rápida y viciosa. Luego volvió a su máscara de prometido adorable. Espera, ¿no puedes tocar el ¿Dinero? ¿El capital principal? No sin básicamente quemar la mitad, dije. Alargué la mano para coger la suya. Lo siento mucho, cariño. Pero tu empresa será un éxito de todos modos. ¿Verdad? Siempre dijiste que los inversores estaban interesados. Sí, dijo, él con la mandíbula apretada. Los inversores. Solo que está llevando más tiempo. Necesitaba ese dinero desesperadamente. Rosales ya le estaba presionando. Sin mi colchón, Marcos iba a empezar a ahogarse mucho antes. Y los hombres que se ahogan se agarran al salvavidas más cercano. Y ahí entraba Vanessa. Durante las 3 semanas siguientes, interpreté mi papel. La novia, preocupada y estresada. Descuidé a Marcos a propósito. Me enterré en falsos planes, de boda, y en largas horas en mi estudio de arquitectura. Me quejé a Vanessa de lo distantes que nos estábamos volviendo, de lo estresado que estaba él, y de cómo no sabía consolarlo. Deberías hablar con él, Vanessa, suspiré. Estábamos en una cafetería cara de Malasaña. Él te escucha. Siempre sabes cómo animarlo. Yo solo le doy la lata, y con el catering. Los ojos de Vanessa brillaron con excitación depredadora. Claro, Clara. Para eso están las amigas. Hablaré con él. Y vaya si habló. Contraté a un investigador privado discreto. Un ex policía, llamado Javier Romero. Empezaron a llegar los informes. Comidas de 2 horas en restaurantes poco conocidos. Copas hasta tarde, cerca de la oficina de Marcos. Finalmente, Romero me envió el premio gordo. Fotos de Marcos y Vanessa, entrando en un hotel boutique, cerca de la Gran Vía. Un martes por la tarde. Mi corazón no se rompió. Cantó. Pero necesitaba hacerlo perfectamente. Si dejaba a Marcos sin más, él se haría la víctima. Diría que estaba loca, celosa, y que no lo apoyaba. E intentaría reclamar mi patrimonio, alegando daño emocional. No, él tenía que ser quien me dejara. Y tenía que pensar que era una victoria. La oportunidad perfecta llegó a mediados de junio, el cumpleaños de Marcos. En la primera línea temporal, le había organizado una fiesta sorpresa. Pagué una factura de 30.000 euros. Esta vez le dije que había reservado una cabaña, romántica y aislada, en la Sierra de Guadarrama, sin cobertura. Solo naturaleza y vino. Suena perfecto, cariño, dijo Marcos. Me besó en la frente. El viernes que debíamos irnos, lo llamé. Tosí agresivamente y en el teléfono. Marcos, lo siento mucho, grazné. Creo que he pillado la gripe de la oficina. Tengo fiebre. Apenas puedo levantarme. Oh, no, dijo Marcos. Su preocupación era digna de un Oscar, pero yo podía oír cómo su cerebro funcionaba. ¿Necesitas que vaya a cuidarte? No, no. Es contagioso. Voy a tomar algo y dormir, insistí. Pero la cabaña está apagada. ¿Por qué no vas tú? Respira aire fresco. Relájate. Has estado muy estresado. Él se resistió un poco antes de aceptar. En cuanto colgué, le envié un mensaje a Vanessa. Oye, estoy fatal. Marcos se va solo a la cabaña. Me siento fatal de que pase su cumpleaños solo. Ojalá pudiera hacer algo. Era una invitación descarada. 30 minutos después, Romero me envió una foto. Vanessa metiendo una bolsa de viaje en un Uber. Se dirigía a la oficina de Marcos. No dormí esa noche.
Empaqué cada una de las cosas de Marcos. Sus trajes de diseño, sus relojes caros pagados por mí, sus palos de golf. Lo empaqueté todo con cuidado y lo apilé junto al montacargas. Cambié los códigos de seguridad de la puerta. Le quité el acceso a mis cuentas. Luego, el sábado por la mañana, conduje hasta la sierra. La cabaña estaba en un bosque de pinos. Aparqué a medio kilómetro y caminé el resto. El BMW de Marcos estaba en la entrada. A su lado, el recibo de un Uber. Desbloqueé la puerta principal. Tenía la llave maestra. Entré. La cabaña estaba en silencio, salvo por el crepitar de las brasas en la chimenea. 2 copas de vino vacías. Un rastro de ropa subía por la escalera. La blusa verde de Vanessa. El cinturón de Marcos. Saqué mi teléfono y le di a grabar. Subí las escaleras. Mi corazón latía a un ritmo helado y constante. Empujé la puerta del dormitorio. Estaban enredados en las sábanas blancas, profundamente dormidos. La cabeza de Vanessa descansaba sobre su pecho. Era la imagen exacta que había destrozado mi mundo, pero hoy no sentí nada. Solo una claridad fría y triunfante. Bueno, dije. Mi voz cortó el silencio como un disparo. Feliz cumpleaños, Marcos. Se despertaron de golpe. Vanessa gritó. Se tapó con la sábana, con los ojos llenos de terror. Marcos retrocedió. Se cayó de la cama con un golpe sordo. Clara, tartamudeó Marcos. Clara, espera. No es. Ahórratelo. Le interrumpí. Bajé el teléfono, pero me aseguré de que viera la luz roja. No, insultes mi inteligencia. ¿Marcos y Vanessa? ¿En serio? Mi dama de honor. Clara, por favor, déjame explicarte, lloró Vanessa. Pero vi un destello de desafío tras su pánico. Ella quería que esto saliera a la luz. Lo quería a él. No hay nada que explicar, dije con calma. Canalicé todo el dolor de mi vida pasada en mi actuación. Dejé que una lágrima perfecta rodara por mi mejilla. Te lo di todo, Marcos, mi casa, mi corazón, mi apoyo. Y esto es lo que haces. Simplemente ocurrió, suplicó Marcos, pasándose las manos por el pelo. Parecía patético. He estado bajo mucha presión. Con la empresa. Y tú has estado muy distante. Vanessa solo estaba ahí para escucharme. Ah, así que es culpa mía. Asentí lentamente. Entendido. Me di la vuelta y salí del dormitorio. Marcos corrió tras de mí. Me agarró la muñeca. Clara, para. Nos casamos en 3 meses. Podemos arreglarlo. No significó nada. Miré su mano, en mi muñeca. Luego, sus ojos desesperados. No estaba desesperado por perderme a mí. Estaba desesperado por perder su cajero automático. No nos vamos a casar, dije suavemente, liberando mi brazo. Tus cosas están en cajas junto al montacargas de mi edificio. El conserje tiene instrucciones de no dejarte subir. Hemos terminado. No. Puedes hacer esto, gritó Marcos. Su máscara finalmente se cayó. Reveló al monstruo que había debajo. Me prometiste que me ayudarías con la empresa. Me lo prometiste. Le prometí eso a un hombre que me amaba. Respondí con frialdad. Tú la quieres a ella. Quédatela. Salí de la cabaña. El aire fresco de la montaña llenó mis pulmones. Me sentí más ligera que en 2 vidas. Para el lunes, el cotilleo se había extendido. Interpreté a la víctima digna y desconsolada a la perfección. Devolví los depósitos de la boda. Bloqueé sus números. Vanessa, envalentonada por su victoria, se mudó con Marcos a su piso de alquiler en Lavapiés. Publicó una historia críptica en Instagram. 2 tazas de café con una frase. Y veces, los caminos más difíciles te llevan a tu alma gemela. Creía que había ganado un CEO tecnológico millonario.
No tenía ni idea de que acababa de encadenarse a un barco que se hundía. Un barco con una deuda de 4 millones de euros con la mafia. Y el período de gracia de Víctor Rosales estaba a punto de expirar. Los 2 primeros meses de mi nueva vida fueron emocionantes. Sin la presencia agotadora de Marcos y su crisis financiera, mi estudio de arquitectura floreció. Conseguí un contrato enorme. Rediseñar un hotel boutique en Chamberí. Puse toda mi energía en mi trabajo. Mientras tanto, vigilaba de cerca a la feliz pareja. Lo hacía a través de los informes de Javier Romero. Pensé en cancelar sus servicios. Pero, sinceramente, el entretenimiento valía cada céntimo. Al principio, las redes sociales de Vanessa eran un bombardeo de felicidad, selfies en el piso de Marcos, fotos de brunchs en Williamsburg y frases llenas de positividad tóxica sobre encontrar tu verdadero camino y el amor auténtico. Interpretaba el papel de la novia devota, la novia que apoya al brillante CEO tecnológico. Ella pensaba que me había robado la corona. No se daba cuenta de que se había sentado en una silla eléctrica. La realidad, según el detallado dossier de Romero, era mucho menos glamurosa. Sin mi inyección de 500.000 euros, la empresa de Marcos estaba muerta. La versión beta de su software se paró por completo. Sus principales desarrolladores en Málaga se marcharon. Sus nóminas fueron devueltas en julio. Marcos intentó conseguir préstamos puente, pero su crédito era basura. Los bancos se rieron de él. Entonces, el período de gracia de Víctor Rosales expiró oficialmente. Empezó de forma sutil. Un parabrisas roto en el BMW de Marcos. Una rata muerta en el buzón de su edificio. Vanessa, ajena al mundo criminal de su alma gemela, publicó una queja furiosa en Facebook. Se quejaba del vandalismo del barrio. Marcos, sin embargo, sabía exactamente lo que estaba pasando. Romero me envió fotos suyas, cada vez más demacrado, mirando constantemente por encima de hombro. Sus caros trajes le quedaban grandes. Perdía peso por el puro estrés. En septiembre, la fachada empezó a agrietarse públicamente. Vanessa había dejado su trabajo. Pensaba que sería la esposa de un CEO millonario. De repente, tuvo que enfrentarse a la realidad. Tarjetas de crédito en al límite. Marcos había vaciado silenciosamente su cuenta de ahorros. Era para pagar un interés mínimo a los socios de Rosales. Sentí un escalofriante déjà vu. Recibí un mensaje de voz de Vanessa a mediados de octubre. Clara, por favor, tienes que devolverme la llamada. Su voz temblaba, sonaba, pequeña y aterrorizada. Sé que me odias. Sé que lo que hicimos fue imperdonable. Pero algo va mal con Marcos. Muy, muy mal. Unos hombres, aterradores, vinieron al piso. Me dijeron que si Marcos no consigue 2 millones, para fin de mes, se lo cobrarán en partes de su cuerpo. Clara, él dijo que tú eras la avalista. Dijo que tú tienes el dinero. Por favor, amenazaron mi vida. No sé qué hacer. Yo estaba sentada en mi ático. Saboreaba una copa de vino caro. Escuché el mensaje 3 veces. En mi primera vida, Marcos había ocultado la deuda hasta el final. Cuando los hombres de Rosales aparecieron, fui yo quien abrió la puerta. Fui yo quien vendió las joyas de mi abuelo, mi coche, e hipotequé este mismo ático, todo para mantener intactas las rodillas de Marcos. Arruiné mi crédito, destruí mi futuro financiero y viví aterrorizada, mientras Marcos y Vanessa planeaban cobrar mi seguro de vida. Borré el mensaje de voz. No le debía una explicación. No les debía la salvación a ninguno de los dos. La semana siguiente, la olla a presión finalmente explotó. Romero me llamó un martes por la tarde. Quizás quiera consultar los registros públicos mañana, señorita Fuentes, gruñó Romero. Oí el sonido de una cerilla encendiéndose. Su chico Marcos
Intentó huir. Reservó un vuelo solo de ida a Buenos Aires. ¿Llegó al aeropuerto?, pregunté. Sentí una fría sonrisa en mi rostro. No, los hombres de Rosales lo atraparon. Lo metieron en un todoterreno negro. Pero esa no es la mejor parte. Romero hizo una pausa. Exhaló humo. Cuando la policía encontró a Marcos en un callejón de Villaverde, empezó a cantar como un canario. Para salvarse de Rosales, intentó culpar a su socia comercial. Dijo que ella orquestó el fraude inicial. Él no tiene ninguna socia, dije. Ahora sí. Romero se rió con sorna. Falsificó documentos. Nombró a Vanessa Ruiz cofundadora y directora financiera. Le transfirió toda la responsabilidad de la deuda. Justo antes de intentar huir del país. La UDEF está registrando su piso ahora mismo. Se me cortó la respiración. Marcos siempre fue un cobarde. Pero la audacia de sacrificar a la mujer por la que supuestamente me dejó. Era un nivel de depravación que ni yo había previsto. Le había hecho a ella exactamente lo que planeaba hacerme a mí. La trampa que puse había funcionado a la perfección, pero fueron ellos quienes cargaron el arma y apretaron el gatillo contra sí mismos. El juicio de Marcos Álvarez fue un pequeño espectáculo. Fue el colapso de una prometedora estrella tecnológica, lleno de acusaciones de fraude, malversación y conexiones con el crimen organizado. Lo observé todo desde la cómoda distancia de mi éxito. Como Marcos había falsificado mi firma, la UDEF me interrogó. Mi abogado, David Costa, se sentó a mi lado. Le entregué los meticulosos registros de nuestra separación financiera, las cuentas congeladas, los documentos de la SL. Demostré que había cortado todos los lazos monetarios con Marcos, semanas antes del impago del préstamo. Incluso entregué los informes del investigador. Proporcioné un motivo sólido para nuestra ruptura y mi inmediata retirada financiera. Los investigadores echaron un vistazo a mis finanzas y me exoneraron por completo. Vanessa, sin embargo, no tuvo tanta suerte, porque se había mudado con él, había compartido su vida y le había permitido el acceso a sus cuentas. Estaba profunda y desesperadamente implicada. Los documentos falsificados de Marcos eran burdos, pero fueron suficientes para desencadenar una auditoría masiva. Las autoridades congelaron todos sus activos. Los hombres de Rosales, al darse cuenta de que Marcos estaba detenido, centraron su atención en la cofundadora. Un año después de la cena de compromiso, salía de una pastelería de lujo. Llevaba una caja de pasteles para mi equipo. Entonces oí una voz desesperada. «Clara, Clara, por favor, para». Me di la vuelta. Casi no la reconocí. Vanessa estaba dolorosamente delgada. Su pelo, normalmente brillante, estaba apagado y recogido. Llevaba un abrigo descolorido. Parecía agotada, acorralada y completamente rota. El brillo arrogante que había lucido en la cabaña había desaparecido, reemplazado por una desesperación hueca y frenética. «Vanessa», dije, manteniendo mi voz neutral. No me acerqué a ella. No ofrecí una sonrisa. «Clara, tienes que ayudarme», sollozó. Abandonó por completo su orgullo allí mismo. Las lágrimas corrían por su rostro pálido. «No tengo nada. Marcos me destruyó. Puso su deuda a mi nombre. Hacienda va a por mí. Y esos hombres, los hombres de Rosales, me siguen a todas partes. No puedo dormir. No puedo comer. Iré a la cárcel por un fraude que no cometí. O me matarán». Intentó agarrarme del brazo, pero di un paso atrás. Mis ojos estaban fríos. «Siento que estés en esta situación, Vanessa», dije suavemente, y lo decía en serio, aunque no de la forma que ella esperaba. Sentía que existieran personas como ella y Marcos,
Tú tienes el dinero, Clara. Tienes ese fondo fiduciario, suplicó. Su voz se quebró. Por favor, solías ser mi mejor amiga. Éramos como hermanas. Cometí un error horrible y estúpido, pero no merezco morir por ello. Marcos me manipuló igual que a ti. ¿Te manipuló para que te metieras en mi cama, Vanessa? Pregunté. Mi voz bajó aún. Registro silencioso y letal. ¿Te manipuló para que te vieras con él a escondidas? ¿Te manipuló para que te rieras de mí mientras planeaba una boda con el hombre con el que te acostabas? Vanessa se estremeció como si la hubiera golpeado. Yo lo amaba. Pensé que él me amaba a mí. Él ama el dinero, Vanessa. Se ama a sí mismo. Yo me di cuenta. Por eso lo dejé, dije. La miré directamente a sus ojos aterrorizados. Dejé que el silencio se alargara. Sabía lo vuestro. Mucho antes de entrar en esa cabaña, contraté a un investigador privado. Os observé a los dos. Sus ojos se abrieron, de par en par por la sorpresa. La revelación la golpeó como un peso físico. ¿Tú lo sabías? ¿Nos tendiste una trampa? ¿Dejaste que me lo llevara? No os tendí una trampa. Simplemente me aparté del camino. La corregí. Deseabas tanto mi vida, Vanessa. Querías a mi prometido. Querías el prestigio. Simplemente te dejé tener exactamente lo que pediste. Yo no te endeudé. Yo no falsifiqué tu firma. Eso lo hizo Marcos. El hombre que tú elegiste. Eres un monstruo, susurró ella. Su voz temblaba de horror y comprensión. Sabías en qué estaba metido. Y simplemente me lo entregaste. Yo sobreviví, Vanessa. Esa es la diferencia. Entre nosotras, respondí, dándole la espalda. Yo me salvé a mí misma. Tú cavaste tu propia tumba en el momento en que decidiste que mi vida era tuya. Adiós, Vanessa. Espero que encuentres un buen abogado. No miré atrás mientras me alejaba. Sus sollozos se desvanecieron en el ruido caótico de la ciudad. Marcos Álvarez fue condenado a 15 años de prisión por fraude electrónico, usurpación de identidad y blanqueo de capitales. Pasará los mejores años de su vida en una caja de hormigón, despojado de la riqueza y el estatus que tanto anhelaba. Vanessa logró evitar la prisión. Cooperó con la UDEF. Se convirtió en testigo clave contra Marcos y el sindicato de Víctor Rosales. Pero no escapó de la ruina financiera. Se declaró en bancarrota. Su reputación quedó completamente destruida y tuvo que entrar en un programa de protección de testigos. Perdió su identidad, su hogar y todos los sueños que alguna vez había albergado. En cuanto a mí, prosperé. No solo sobreviví al accidente de coche que debía acabar con mi vida. Evité que ocurriera. Tomé las lecciones amargas de mi vida pasada y las forjé en un escudo de armadura impenetrable. Construí un imperio con mi estudio de arquitectura. Me rodeé de gente que me respetaba de verdad. Y nunca más volví a ignorar una señal de alarma. Aprendí que la venganza más devastadora a veces no requiere ira, ni gritos, ni peleas. A veces, la destrucción más absoluta que puedes infligir es darles a las personas tóxicas lo que quieren y alejarte para vivir una vida hermosa e intocable. Si esta historia demuestra algo, es que el karma nunca falla. A veces, la mejor venganza es simplemente hacerse a un lado y dejar que la basura se saque a sí misma. La segunda historia. Se rieron cuando salí por la puerta con el despojo de la familia. Arrastraba solo una bolsa de basura con ropa. Mi madre me llamó ingenua. Mis amigos, una carga trágica. Pero ellos no sabían lo que yo sabía. En 5 años, el chico, callado y magullado que temblaba a mi lado, sería el dueño de todos ellos. El sonido de la porcelana al romperse no solo me despertó, me arrancó violentamente de la oscuridad fría y aplastante de mi muerte. Jadeé. Mis
pulmones ardían como si aún estuvieran llenos de las aguas heladas del embalse de San Juan, el mismo lugar al que mi coche se había precipitado después de que los frenos fallaran misteriosamente. Mojada. No estaba atrapada en un sedán, hundiéndose. Estaba de pie en el opulento y soleado vestíbulo de la mansión de mi padrastro en La Moraleja. El aire olía a sándalo caro y a desastre inminente. Parásito, inútil y desagradecido. La voz retumbó por el pasillo. Era Ricardo Ferrer, mi padrastro. Su rostro era una aterradora máscara gira carmesí. Parpadeé. Mi vista se ajustaba a la cegadora realidad del 12 de noviembre de 2018, el día en que todo se rompió, tumbado en el suelo de mármol. Entre los afilados fragmentos de un jarrón de la dinastía Ming estaba Leo. Tenía 17 años y era muy delgado. Su camiseta de segunda mano, demasiado grande, se tragaba su cuerpo amoratado. Su labio sangraba. Un corte reciente que coincidía con la mirada defensiva y vacía de sus ojos oscuros. De pie, a salvo detrás de Ricardo, estaba Beatriz, mi hermanastra, la niña de oro. Se agarraba las perlas, literalmente, con lágrimas falsas corriendo por su rostro perfectamente maquillado. Papá simplemente perdió el control, sollozó, con la voz temblando con una fragilidad ensayada. Le pedí que se apartara y empujó el pedestal. Lo hizo a propósito. Era una mentira cruel y calculada. En mi vida anterior, yo había estado exactamente donde estaba ahora, paralizada en la escalera, observando en un silencio aterrorizado cómo Ricardo golpeaba a Leo, metía sus míseras pertenencias en una bolsa de basura y lo echaba a la gélida lluvia de otoño. Recordaba lo que sucedió después. Leo desapareció en el sistema de acogida, sobreviviendo en las calles, impulsado por un odio absolutamente aterrador hacia los Ferrer. 5 años después, Leo ya no era solo un chico. Era el fundador de Aegis Cloud Solutions, un decacornio tecnológico que diezmó la empresa de Ricardo, Zenith Logística, en una brutal adquisición hostil. Leo desmanteló a nuestra familia pieza por pieza. Ricardo fue a la cárcel por fraude. Beatriz quedó en la miseria. Y yo solo fui un daño colateral. Una espectadora silenciosa que pagó el precio de su cobardía con un misterioso accidente. «Recoge tus cosas», escupió Ricardo, pateando un trozo de porcelana, con tanta fuerza que se deslizó por el suelo y cortó la zapatilla de Leo. «Se acabó para ti en esta casa. No me importa si mi hermano muerto era tu padre. Tienes su mismo veneno. Fuera». Mi madre, Diana, estaba en el umbral de la cocina, retorciéndose las manos. «Ricardo, quizás deberíamos llamar a un terapeuta», susurró débilmente. Nunca se atrevía a enfrentarse al hombre que pagaba las facturas de sus tarjetas de crédito. «Se va, Diana», rugió Ricardo. Leo no dijo una palabra. No lloró. Simplemente se levantó lentamente del suelo de mármol. Tenía los ojos muertos y vacíos. Era la misma mirada que tenía en la portada de Forbes justo antes de arruinarnos. Se giró hacia la puerta, sin molestarse en ir al sótano a por su abrigo. «No», pensé, con el corazón martilleando contra mis costillas. «Esta vez no. No. Voy a morir por sus pecados otra vez». Basta. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera pensarlo demasiado. No fue un grito, pero cortó el pesado silencio del vestíbulo como un disparo. Las 4 cabezas se giraron, bruscamente hacia mí. Bajé los escalones que quedaban, con las piernas, temblando, pero con la postura completamente recta. Pasé junto a una desconcertada Beatriz, junto a mi horrorizada madre, y me detuve entre Ricardo y Leo. «Ana, vuelve a tu habitación», advirtió Ricardo.
su voz bajando a un peligroso barítono. Leo no rompió el jarrón, Ricardo, dije, con voz firme. Fue Beatriz. La vi golpearlo mientras intentaba hacerse un selfie para Instagram. Lo tiró y luego le echó la culpa a él. Beatriz se quedó boquiabierta. Mentirosa. Papá está mintiendo. ¿Por qué iba a hacer yo eso? Revisa su teléfono. Le reté, mirando directamente a los ojos de Ricardo. Mira las marcas de tiempo en sus fotos eliminadas. Verás el jarrón cayendo de fondo. Sabía esto, con certeza, porque, años más tarde, una Beatriz borracha se había reído de ello, en una fiesta de Navidad, semanas antes de que nuestra familia lo perdiera todo. Ricardo no revisó el teléfono. Su orgullo no le permitiría equivocarse, especialmente no delante de mí, la hijastra que apenas toleraba. Se burló. No, me importa cómo se rompió. El chico es un delincuente. Le he pillado robando comida, faltando a clase. Se va hoy. Roba comida de la cocina porque cierras la despensa por la noche y Beatriz tira su cena. Grité. La rabia contenida de 2 vidas finalmente estallando. Lo tratas como a un perro callejero. ¡Zas! Mi madre ahogó un grito. Mi mejilla ardía con un calor cegador y punzante. Ricardo me había abofeteado tan fuerte que se me nubló la vista. No me hables así en mi casa, siseó Ricardo, apuntándome a la cara con un dedo tembloroso. Si tanto quieres a esta patética rata callejera, puedes irte con él. Esperaba que llorara. Esperaba que me disculpara y suplicara perdón, como siempre hacía mi madre. En lugar de eso, saboreé la sangre en mi labio y sonreí. Una sonrisa fría y aterradoramente tranquila. De acuerdo, dije. Me volví hacia Leo, que me miraba con los ojos muy abiertos, completamente desconcertado. Nunca me había dirigido más de 10 palabras. Para él, yo solo era otra niña rica y mimada que ignoraba su existencia. Espera, aquí mismo, le dije. Subí corriendo las escaleras. Cogí una bolsa de lona, metí mi ropa más esencial. Pero lo más importante, busqué debajo de mi colchón, saqué una caja de seguridad. Dentro estaba mi pasaporte, mi certificado de nacimiento y el talonario de una cuenta bancaria secreta. Mi padre biológico, Tomás Herrero, me había dejado un pequeño seguro de vida, antes de fallecer. 12.000 euros. Mi madre no lo sabía. Lo había transferido discretamente a una cuenta privada en el Banco Santander el día que cumplí 18. Se suponía que era mi fondo de escape para después de la universidad. Hoy era nuestro fondo de supervivencia. Cuando volví a bajar, mi madre sollozaba, aferrada al brazo de Ricardo. Ana, por favor, no seas ridícula. Pídele perdón a Ricardo. ¿A dónde irás? Tienes 19 años. Voy a la realidad, mamá, dije, pasando de largo. Miré a Leo. Vamos, nos vamos. Leo dudó, sus ojos yendo del rostro furioso de Ricardo al mío. Resuelto. Lentamente, asintió. Abrió las pesadas puertas de caoba y juntos salimos a la gélida lluvia de Madrid, dejando atrás la mansión y mi inevitable sentencia de muerte. Las primeras 48 horas fueron un curso intensivo y brutal sobre la pobreza. Acabamos en el Hostal Starlight, un bloque de hormigón en decadencia, en una calle secundaria que olía a cigarrillos rancios. Desesperación. El letrero de neón zumbaba ominosamente fuera de nuestra única ventana en la planta baja. Me senté en el borde del colchón hundido, mirando el saldo de 12.000 euros en mi aplicación bancaria. Parecía mucho cuando vivía sin pagar alquiler. Aquí fuera, en el mundo real, era arena escurriéndose entre mis dedos. El primer y último mes de alquiler. Fianzas, comida, facturas de la calefacción. Se desvanecería en meses. Leo estaba sentado en el suelo, en una esquina, con las rodillas pegadas al pecho.
No había hablado desde que salimos de la casa. Me observaba con una mezcla de intensa sospecha y profunda confusión. ¿Por qué lo hiciste?, graznó finalmente. Su voz era áspera, poco acostumbrada a ser usada. Levanté la vista de mi teléfono. ¿Hacer qué? Tirar tu vida por la borda, dijo, señalando la mugrienta habitación. Tenías un Porsche. Ibas a la Complutense. Lo tenías todo. Por mí. Ni siquiera me conoces. No podía decirle la verdad. No podía decir. Lo hice. Porque en 5 años te conviertes en un dios tecnológico despiadado que aplasta a mi familia. Y yo quería estar en el bando ganador para no ahogarme en un coche, Krise Hunde. En lugar de eso, le di la verdad que necesitaba oír. La verdad de la que me había dado cuenta en los momentos previos a mi muerte. Porque nadie merece ser desechado, Leo, dije en voz baja. Eres brillante. He visto el código que escribes en el sótano cuando crees que nadie te mira. Sé de lo que eres capaz. Y apuesto por ti, parpadeó. Un destello de genuina sorpresa cruzó sus facciones. Luego desvió la mirada, apretando la mandíbula. Eres una idiota, Ana. Una idiota ingenua. Pero no me pidió que me fuera. El mes siguiente fue una pesadilla agotadora. Encontramos un pequeño apartamento de un dormitorio en la calle del Olmo, encima de una ruidosa lavandería de 24 horas. La calefacción apenas funcionaba, así que dormíamos con jerseys gruesos. Me di de baja oficialmente de la Universidad Complutense y acepté un trabajo a tiempo completo como camarera en un restaurante abierto toda la noche. Las consecuencias sociales fueron exactamente tan humillantes como esperaba. Las noticias vuelan rápido entre la élite de la moraleja. Mi teléfono se llenó de mensajes de mis antiguas compañeras de hermandad, oscilando entre la falsa compasión y la burla abierta. Beatriz se encargó de ello. Publicó un TikTok que se hizo viral en nuestros círculos locales. Un vídeo lacrimógeno y manipulador sobre cómo su hermanastra, mentalmente inestable, había sido abducida por su primo delincuente y se había fugado. Un martes por la tarde, mientras limpiaba una mesa pegajosa en el restaurante, sonó la campana de la puerta. Levanté la vista y me quedé helada. Era Beatriz, flanqueada por 2 de mis antiguas mejores amigas, Sara y Mónica. Sostenían cafés con hielo, mirando mi delantal manchado de grasa, como si fuera una enfermedad contagiosa. «Oh, Dios mío», exclamó Beatriz, lo suficientemente alto para que todo el restaurante la oyera. «Ana, ¿de verdad eres tú?» Apreté el trapo húmedo en mi mano, respirando lentamente. Me acerqué, forzando mi expresión a permanecer completamente neutral. «¿Os pongo una mesa o solo estáis aquí para bloquear la entrada?» Sara se rió. «Vaya, mírate». Beatriz dijo que habías perdido la cabeza, pero no pensé que caerías tan bajo como el salario mínimo. «Es una tragedia, sinceramente», dijo Beatriz, inclinándose sobre el mostrador, con los ojos brillando de malicia. «Papá canceló tus tarjetas de crédito. Mamá llora todas las noches. Si volvieras y te disculparas, quizás papá te dejaría vivir en la casa de invitados. Puedes dejar a ese pequeño bicho raro de Leo en la cuneta, que es donde pertenece. Prefiero fregar retretes el resto de mi vida que pasar un segundo más bajo el techo de Ricardo», dije, con la voz completamente calmada. «Ahora, pedid algo o largo de aquí». La sonrisa de Beatriz se desvaneció. «Disfruta de la pobreza, Ana. Elegiste a un perdedor. Te vas a ahogar». La ironía de su elección de palabras me provocó un escalofrío. Las vi irse, riendo, mientras subían al Mercedes de Sara. Me temblaban las manos al volver a limpiar las mesas. Yo conocía su fortuna, me recordé. Sé lo que va a construir. Cuando volví a nuestro apartamento esa noche, agotada y oliendo a aceite de freír barato,
encontré a Leo encorvado sobre un portátil Dell XPS muy anticuado que había comprado por 150 euros en una tienda de segunda mano. En mi vida anterior, Leo había construido el algoritmo fundamental de Aegis, una revolucionaria arquitectura de encriptación de datos descentralizada en absoluto secreto, usando los ordenadores de la biblioteca pública después de que Ricardo lo echara. Ahora intentaba construirlo aquí. Se cuelga constantemente, murmuró Leo, golpeando el escritorio con el puño en señal de frustración. El procesador no puede soportar la carga. Necesito servidores. Necesito espacio en la nube de AWS para ejecutar las simulaciones, pero cuesta miles. Estoy atascado. Parecía completamente derrotado, hundiendo la cara entre las manos. Era el punto de inflexión crítico. Sin las simulaciones, no podría finalizar el prototipo. Sin el prototipo, no podría obtener la financiación inicial que lo convertiría en multimillonario. Entré en mi dormitorio, abrí mi bolsa de lona y saqué un cheque bancario. Había ido al banco a principios de esa semana y había vaciado los 9.000 euros que quedaban del seguro de vida de mi padre. Era nuestra red de seguridad. Nuestro dinero para comida para los próximos 6 meses. Volví a la sala de estar y puse el cheque justo sobre su teclado. Leo se quedó mirando el papel. Sus ojos se abrieron como platos. 9.000. Ana. ¿Qué es esto? Es espacio en servidores, dije. Es potencia de procesamiento. Es lo que necesites para que esto funcione. Me miró, con el rostro pálido. Esto es todo lo que tienes. Es el dinero de nuestro alquiler. Si fallo, acabaremos en la calle. Entonces no falles, respondí simplemente. No, discutió. No me dio las gracias. Pero la mirada en sus ojos cambió. El chico, roto y maltratado del vestíbulo, había desaparecido, reemplazado por una intensidad aterradora y ardiente. Inmediatamente se conectó a Amazon Web Services y comenzó a comprar el ancho de banda que necesitaba. Durante las siguientes 3 semanas, nuestro apartamento se convirtió en un búnker. Leo apenas dormía, sobreviviendo a base de café solo y ramen barato, escribiendo miles de líneas de código, mientras los servidores procesaban sus complejos módulos de encriptación. Finalmente, tuvo un prototipo funcional. Era hora de presentarlo. Había una prestigiosa incubadora tecnológica en el centro, llamada Innovación Plaza Mayor. En mi vida pasada, aquí fue donde Leo consiguió su primera gran inversión ángel. Fue la plataforma de lanzamiento de su imperio. Le planché su única camisa, decente. Cogimos el autobús al centro, ambos vibrando de energía nerviosa. Entró en la sala de juntas para presentarse a los directores generales. Yo esperé en el vestíbulo, moviendo la pierna sin parar. 45 minutos después, Leo salió. Parecía completamente ausente. Leo. Me levanté. ¿Cómo ha ido? No respondió. Simplemente pasó a mi lado, empujando las puertas giratorias de cristal hacia la calle. Corrí tras él. Leo, háblame. ¿Qué ha pasado? Se detuvo en la acera, volviéndose hacia mí con los ojos llenos de una aterradora furia oscura. Ni siquiera quisieron mirar el código. Ana, dijo, con la voz temblando de rabia. El director principal es un viejo amigo de Ricardo. Tu padrastro los llamó esta mañana. Les dijo que yo era un ladrón, que robé la propiedad intelectual de Zenith Logística. Me ha puesto en la lista negra. Se me heló la sangre. Ricardo. Se había enterado de lo que estábamos haciendo. Mi padrastro no se contentaba con echarnos. Su ego exigía que fracasáramos. Estaba intentando activamente destruir el futuro de Leo antes de que siquiera comenzara. En mi vida pasada, Ricardo no supo de la startup de Leo hasta que fue demasiado tarde. Porque Leo se había escondido en las sombras del sistema de acogida.
Al traer a Leo conmigo, al enfrentarme a Ricardo, había cambiado la línea temporal. Había traído la atención de Ricardo. Y ahora el destino multimillonario por el que apostaba se estaba desmoronando ante mis ojos. ¿Qué hacemos?, susurró Leo, mirándome no como una carga, sino como su única ancla. No tenemos dinero, ni inversores. Nos va a aplastar. Miré los imponentes rascacielos del centro de Madrid, sintiendo el pesado y sofocante peso de mis decisiones. Entonces me di cuenta de que saber el futuro no era suficiente. Tenía que luchar por él. No, no lo hará, dije, agarrando la mano de Leo. Ricardo cree que es el dueño de Madrid. Pero no es el dueño de Internet. Ya no jugamos a su juego. Estamos cambiando el tablero. No necesitamos Madrid, dije, mi voz resonando contra los edificios de ladrillo del centro. Me negué a que el pánico se apoderara de mí. Literalmente, ya había muerto una vez. No iba a permitir que la mezquina lista negra de Ricardo Ferrer fuera nuestro fin. Si Ricardo es el dueño del estanque local, saltaremos al océano. De vuelta en nuestro gélido apartamento, preparé lo último de nuestro café, barato, y abrí mi portátil. Los capitalistas de riesgo locales estaban descartados. Necesitábamos una puerta trasera, una presentación anónima, donde el código hablara más alto que el currículum inexistente de un adolescente o la campaña de desprestigio de un multimillonario. Lo encontré a las 2 de la madrugada. Mira, esto, dije, girando la pantalla hacia Leo. Tenía los ojos enrojecidos y los dedos ampollados de tanto teclear. Era la directiva Kensington. Arturo Sanz, un legendario capitalista de riesgo de Silicon Valley, organizaba una competición mundial de código abierto para algoritmos de encriptación descentralizada. Estaba diseñada para encontrar la próxima generación de seguridad en la nube. El primer premio era una subvención de 5 millones de dólares y una asociación inmediata con su firma, sin presentaciones en salas de juntas, sin clubes de viejos amigos, solo código puro e innegable. La fecha límite era exactamente en 11 días. Es una competición mundial. Ana, susurró Leo, mirando la pantalla. Graduados del MIT, ingenieros de Google, todos participarán. ¿Crees que mi algoritmo improvisado puede vencerlos? No lo creo, dije, mirándolo a los ojos. Lo sé, nunca he estado más segura de nada en toda mi vida. Tragó saliva, la duda, luchando con el fuego desesperado en su pecho. Finalmente, asintió bruscamente, se volvió hacia sus monitores y se puso la capucha. El sprint final había comenzado. Esos 11 días fueron un infierno absoluto. El estrés nos estaba consumiendo. Nos quedaban 12 euros en mi cuenta corriente. Yo vivía de galletas con mantequilla de cacahuete para que Leo pudiera comer de verdad. Luego, en el 8º día, Ricardo atacó de nuevo. Estaba llevando una bandeja de platos sucios en el restaurante cuando mi jefe, un hombre sudoroso, llamado Gabriel, me llevó a la oficina. Sobre su escritorio había una impresión de una reseña de Yelp. Advertencia: no comáis aquí. La camarera llamada Ana es una ladrona conocida que fue expulsada de su casa por robar joyas. La encontré registrando el bolso de una clienta. Fue publicada por una cuenta llamada Beatriz Bonita. No puedo tener este tipo de riesgo, Ana, dijo Gabriel, evitando mi mirada. El dueño lo vio. Tengo que despedirte. Entrega tu delantal. Es una reseña falsa, supliqué, con la voz quebrada. La publicó mi hermanastra. Por favor, Gabriel, tengo que pagar el alquiler en 3 días. Nos quedaremos en la calle. Lo siento, murmuró, entregándome un último sobre con 40 euros en efectivo. Caminé a casa bajo la lluvia helada, las gotas heladas picándome en la cara. Sentí la sensación fantasma del agua oscura de mí, vida pasada subiendo hasta mi cuello. Ricardo no solo intentaba detener a Leo, intentaba matarnos de hambre hasta que
nos rindiéramos. Quería que volviera arrastrándome, rota y suplicando, mientras Leo era descartado en la cuneta. Entré de golpe en el apartamento, empapada, esperando derrumbarme. Pero Leo no estaba programando. Estaba de pie en medio de la pequeña habitación, mirando la pared en blanco. Leo, logré decir. Lo envié, susurró. Se volvió hacia mí, con el rostro pálido como un fantasma. La compilación terminó. Envié el paquete final a la directiva Kensington. Pasamos las siguientes 72 horas, en un estado de animación suspendida. El aviso de desahucio llegó un martes. Pegado a nuestra puerta con cinta naranja, brillante, teníamos 24 horas para desalojar. Comencé a meter nuestras escasas pertenencias en la misma bolsa de lona y bolsa de basura con las que habíamos salido de la mansión. La pesada realidad de la derrota era asfixiante. El miércoles por la mañana, a las 8, sonó mi teléfono. No era un número local. Tenía un prefijo de San Francisco. Mi mano temblaba violentamente mientras contestaba. Hola, ¿es usted Ana Herrero? Registrada como contacto administrativo para la cura. ¿Propuesta de Aegis?, preguntó una voz nítida y profesional. Sí, soy yo. Por favor, espere para hablar con el señor Sanz. Mi corazón se detuvo. Leo levantó la vista del suelo, sintiendo el cambio en el aire. Un momento después, una voz profunda y ronca se escuchó en la línea. Ana, tengo un equipo de ingenieros senior aquí que no han dormido en 2 días, porque han estado intentando romper la arquitectura de encriptación de tu socio. No pueden hacerlo. Tu chico construyó una fortaleza digital de la nada. Lágrimas, calientes y pesadas, corrieron por mis mejillas. Eso, ¿significa que ganamos? Arturo Sanz se rió entre dientes. Significa que estoy transfiriendo $3 millones a la cuenta de vuestro archivo ahora mismo para asegurar la exclusividad. Y los 2 millones restantes se liberarán cuando firméis los papeles mañana. Subid a un avión. Tenemos una empresa que construir. Se me cayó el teléfono. Rebotó contra el linóleo barato. Miré a Leo, que ya contenía la respiración. Haz las maletas, sollocé, riendo histéricamente. Nos vamos a California. 4 años son una vida en la industria tecnológica. Estaba en mi oficina de directora de operaciones, con paredes de cristal y vistas al skyline de Madrid. Habíamos regresado de Silicon Valley, no como refugiados, sino como conquistadores. Aegis Cloud Solutions era un decacornio valorado en más de $10.000 millones. Leo era el CEO, el prodigio que había revolucionado la seguridad en la nube, y yo era su mano derecha. Hoy, sin embargo, era el día de la venganza. Sonó mi intercomunicador. Señorita Herrero, los ejecutivos de Zenith Logística están aquí para su presentación de las 2. Una fría sonrisa apareció en mis labios. Envíalos a la sala de juntas. Alfa. Zenith Logística se estaba hundiendo. La arrogancia de Ricardo le había impedido ver los cambios del mercado. Para evitar la quiebra, había cometido un fraude masivo ocultando deudas en cuentas offshore. Zenith se desangraba. Y su única salvación era un contrato con la administración pública que requería estrictamente ciberseguridad de primer nivel. Solo Aegis podía proporcionarla. Me ajusté la chaqueta y fui a buscar a Leo. Llevaba un traje oscuro impecable, con la mandíbula apretada. El chico magullado y tembloroso del vestíbulo era un recuerdo lejano. Ante mí se erigía un titán. ¿Lista?, pregunté. Llevo listo 4 años, respondió. Entramos en la sala de juntas Alfa. Ricardo Ferrer y Beatriz estaban sentados al final de la enorme mesa de caoba. Beatriz iba cubierta de logos de diseño, proyectando desesperadamente una imagen de riqueza que ya no poseían. Ricardo parecía 10 años mayor, con el rostro enrojecido por la ansiedad de un hombre al borde del abismo. Nunca habían visto a los fundadores de Aegis.
Habíamos operado a través de intermediarios hasta hoy. Cuando las pesadas puertas dobles se cerraron, Ricardo se levantó, esbozando una sonrisa falsamente empalagosa. Ah, los fundadores de AEGS. Estamos encantados de... Su voz se apagó en su garganta. Los ojos de Ricardo se salieron de sus órbitas mientras el color desaparecía por completo de su rostro. A Beatriz se le cayó el bolso de Prada. Golpeó el suelo con un ruido sordo, desparramando cosméticos caros por el parqué. Ana jadeó. Beatriz, su voz estridente por la incredulidad. Leo. Caminé hasta la cabecera de la mesa y me senté con una gracia deliberada. Leo permaneció de pie. A mi lado, una presencia imponente y aterradora. «Hola, Ricardo», dije, con la voz goteando hielo. «Pareces desesperado». Esto es una broma», tartamudeó Ricardo, agarrándose al borde de la mesa. «Vosotros sois los dueños de AEGS. Sois los multimillonarios de la tecnología». «Sorpresa», dijo Leo en voz baja. No, balbuceó Beatriz, negando con la cabeza frenéticamente. «Papá, nos están tomando el pelo. Ana trabaja en un restaurante. Es camarera. No he limpiado una mesa en 4 años. Beatriz», respondí, aunque he oído que Zenith Logística está a punto de declararse en quiebra. Quizás deberías mirar en el sector de la hostelería. Ricardo se desplomó en su silla. La revelación lo golpeó como un tren de mercancías. El chico, al que había golpeado y desechado, era la única persona que tenía las llaves de su salvación. Desesperadamente, el ego de Ricardo resurgió, intentando salvar su dominio. «Bueno, parece que os ha ido bien. La familia es la familia, después de todo. Supongo que podemos saltarnos las negociaciones habituales y firmar esta licencia de software hoy mismo. Zenith la necesita para el viernes». Leo soltó una risa fría y hueca, apoyó las manos en la mesa y se inclinó hacia adelante, mirando directamente a los ojos de su antiguo maltratador. «No te hemos llamado para darte un contrato, Ricardo», dijo Leo. «AEGS creó recientemente una rama de capital de riesgo. Hemos estado comprando discretamente deuda en dificultades». El rostro de Ricardo se contrajo en confusión. «¿Qué tiene eso que ver con mi software?» «Compré la deuda de Zenith, Ricardo», susurró Leo letalmente. «Todos los 95 millones de euros. Los préstamos que aseguraste, falsificando tus proyecciones de ingresos». Ricardo comenzó a temblar violentamente. «Hackeaste mis servidores privados. Eso es ilegal. No hackeé nada», sonrió Leo, una sonrisa depredadora. «Tus sistemas de seguridad obsoletos eran una puerta abierta. Simplemente entré y compré los pagarés. Y como principal acreedor de Zenith Logística, exijo el pago inmediato de los préstamos. Hoy no puedes hacer eso», chilló Beatriz. «Perderemos la casa, los coches. Ya los habéis perdido», dije, completamente desprovista de piedad. «Ah, y... Ricardo, como descubrimos el fraude masivo en tus libros de contabilidad, la normativa nos obligó a que nuestro departamento legal enviara nuestros hallazgos a las autoridades». Justo en ese momento, las puertas de cristal de la sala de juntas se abrieron. 2 hombres con cazadoras oscuras, con Policía Nacional, impreso en letras amarillas entraron. «Ricardo Ferrer», dijo el agente principal, sacando una esposas. «Está usted detenido por fraude electrónico federal y malversación de fondos. Levántese, por favor». Ricardo no se resistió. Estaba completamente roto. Mientras los agentes lo levantaban, sus ojos se encontraron con los míos, llenos del terror aplastante de un hombre que se daba cuenta de que había construido su propia guillotina. «Ana, por favor», gimió. Lo miré, recordando el agua helada, llenando mis pulmones en mi vida pasada.
Me dijiste que me ahogaría. Ricardo, dije en voz baja, pero no soy yo quien se está hundiendo. Se lo llevaron a rastras. Beatriz cayó de rodillas, sollozando sin control, suplicándome una asignación, suplicando cualquier cosa. La seguridad la escoltó poco después. Un desastre histérico y arruinado. El silencio descendió sobre la sala de juntas. Las sombras de mi vida pasada, la condena inevitable que me había acechado desde que desperté con el sonido de un jarrón rompiéndose, se evaporaron bajo el sol de Madrid. Miré a Leo. Observaba los coches de policía alejarse de la plaza de abajo. Se acabó, dijo en voz baja, las duras líneas de su rostro suavizándose por primera vez en años. Lo conseguimos. ¿Lo conseguimos? Sonreí, de pie a su lado. Pensaron que era una tonta por irme con un chico roto, pero mientras estaba en la cima del mundo, supe la verdad absoluta. No solo salvé a Leo aquel día bajo la lluvia. Él me salvó a mí. Vaya. ¿Puedes imaginar el pánico en la cara de Ricardo cuando se dio cuenta de que el chico al que desechó acababa de comprar toda su empresa y llamar a la Guarala Masiro? ¿Policía? Esa es la definición última de karma. Ana, arriesgándolo todo para cambiar su destino, nos dio una de las mejores historias de venganza de la historia. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Ana? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si te ha encantado esta historia de redención y dulce venganza, dale a me gusta, compártela y suscríbete para más historias locas de drama y renacimiento.